tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía, gracias por acompañarnos. Bueno, hoy un programa muy especial, agradecemos a Hernán Brienza por estar aquí. ¿Cómo te va? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vino rápidamente de Buenos Aires, viene a presentar una biografía del pensamiento nacional, ¿no? Gracias por venir, ¿eh? No, gracias por la invitación. Ahora vamos a charlar sobre este gran libro que presenta en la ciudad de Rosario y el diputado nacional, amigo y además colega Alejandro Grandinetti. Gracias por venir, Ale. Gracias por seguir diciendo que somos amigos. Te saludo. Tantos años Me han tenido que aguantar. Transitando junto con Alejandro. Exactamente. Bueno, gracias por favor, un gusto. Por estar aquí. Vamos a hablar, en primer lugar, ¿hay una linealidad que pueda describir lo que nos pasa hoy con el estudio del pensamiento nacional desde la génesis de ese siglo XIX tan tumultuoso que hemos tenido? Sí, porque en realidad el proceso de organización nacional marca a la nación en términos de cómo se constituyen los factores de poder a lo largo de todo el siglo XX. Pero además, el pensamiento nacional, por empezar voy a decir algo que no está muy dicho dentro del pensamiento nacionalista, que el pensamiento nacional es hijo del liberalismo político. No se puede pensar el pensamiento nacional fuera del liberalismo político, no se puede pensar el federalismo fuera del liberalismo político. Por lo tanto, creo que es un libro de mucho diálogo entre las distintas, yo diría, corrientes o las distintas tradiciones que atravesaron la Argentina. Pero si vos me preguntás concretamente qué es lo que caracteriza a la Argentina desde, yo te diría, 1840 y 2019, es esta lógica de el desencuentro permanente, ¿no? La lógica de civilización y barbarie, la lógica de la Argentina europea que marca muy bien Sarmiento, y el monstruo del americanismo. Ese desencuentro con desprecios por parte de la Argentina europea termina formando dos cosas. Una, que la respuesta del pensamiento nacional siempre es antisarmientina, no logra romper esa grieta, como se dice ahora, y que en realidad la caracterización de la argentinidad está ligada a esas dos Argentinas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me parece atraviesa estos dos siglos, y me parece que lo que en algún punto hay que resolver en algún momento entre esa dicotomía entre esos dos modelos, ¿no? Y además entre esa forma de pensar la argentinidad, porque el gran problema del nacionalismo y del pensamiento nacional es la característica agónica y agonista. ¿Qué significa agónico? Agónico significa que la patria se está muriendo. No siempre el nacionalista está pensando, la patria está en peligro, hay que salvarla, hay que hacer un esfuerzo, incluso por fuera de lo institucional, porque la patria está en peligro, ¿no? Hay que salvarla de la humillación. Y el agonismo tiene que ver con que siempre hay un otro, y ese otro generalmente es la antipatria, el vendepatria, el traidor a la patria. El problema es que desde el sector, yo diría, del nacionalismo liberal conservador, porque no es que no tienen su concepción nacional, también hay un otro que es o el bárbaro o la subversión apátrida o el aluvión zoológico. Esta lógica de animalidad en la cual uno pertenece al aluvión zoológico y el otro pertenece al gorilaje, ¿no? Esa lógica de deshumanización del oponente es una cuestión muy fuerte en las formas simbólicas de la Argentina, y es difícil de resolverlo, es difícil de cruzar ese río Jordán, ¿no? A partir de lo que dice Hernán, Alejandro, ¿por qué en la Argentina, ahora a vos te toca estar en un lugar de mucho protagonismo político, ¿por qué nos cuesta acordar? ¿Por qué, digamos, esto que decía Hernán, ¿no? Tal vez en 100 años, 150 años siendo resultado del peor de nuestros disensos, ¿no? Por todos esos desacuerdos hoy somos lo que nos toca transitar. Creo que no hemos logrado la síntesis. Coincido con lo que dice Hernán, es muy profundo. Todos los conceptos que tiró son muy profundos. Tenemos una ventana, creo yo, y tenemos una alternativa, porque incluso hoy esa dicotomía que era lo nacional contra el universalismo europeo, esa tradición que teníamos, está siendo cuestionado por los países centrales, sobre los cuales se nutrían culturalmente y políticamente en su visión precisamente estos sectores. O sea, hoy vos lo tenés a Donald Trump, que no tiene una visión globalista, tiene una visión de carácter nacional, con lo cual lo ponen en crisis principalmente a ese sector liberal que no quería la barbarie, que no quería ese aluvión zoológico que bien mencionaba. Vos ves, está pasando lo mismo en Inglaterra, con otras, no estoy destacando a Trump, queda lejos de eso, pero digo, tenemos una ventana de discusión cultural sobre la cual los movimientos de pensamiento nacional antiglobalización ya no son de la periferia, porque la estaban sufriendo, sino también son de las mismas sociedades y de la clase media, de las sociedades de los países desarrollados, que están viendo que están perdiendo sobre esa globalización, principalmente financiera. ¿Por qué es tan difícil acordar? Porque en la Argentina ganó el otro proyecto, no ganó el proyecto como en Estados Unidos, que era el proyecto propio, integrador y demás. Ganó el proyecto
europeizante. Y ese desprecio hacia lo propio, tenía Arturo Jauretche una visión muy interesante. Él decía, cuando el sombrero no se adapta a la cabeza hay que cambiar, ¿qué? ¿El sombrero vos decís? No, la cabeza. Y la cabeza que nosotros teníamos, que principalmente estaba en Buenos Aires y que incluso hoy vos lo ves en una expresión política, dogmática, es precisamente esa visión que mira más a Europa. Vos llegas a Capital Federal, probablemente, y te das cuenta que parece más Francia, o sea, parece más París, Nueva York, Praga, que Rosario, Río Cuarto o cualquiera de las localidades. Entonces, en esa dicotomía, no solamente no nos pusimos de acuerdo con este proyecto federal, sino que, o sea, esa manifestación del federalismo, que vos fíjate, la Constitución lo que habla es de pactos preexistentes y habla de unidades como son las provincias, como eran los estados en Estados Unidos, pensando en un proyecto grande. Ese proyecto fue el que había perdido aquí. Vamos a ir a un corte, pero dejamos una pregunta picando, porque vos lo tocás en el libro, ¿no? Nacionalismo, yo le agrego la palabra patria. ¿Por qué hoy esos términos están tan manoseados por otra connotación más vinculada a la atención que propone la relación Estado-ciudadano, ¿no? La palabra nacionalismo y la palabra patria, ¿no? Que remite básicamente a una construcción cultural de la dictadura, ¿no? Lo charlamos después del corte y seguimos con Hernán Brienza y Alejandro Grandinetti. Bueno, seguimos con Hernán Brienza, seguimos con Alejandro Grandinetti, hablábamos de nacionalismo, de patria, de ese desapego que tiene la ciudadanía por el orgullo nacional, digamos, refiriéndose generalmente a conceptos vinculados a los castrenses, vinculados a una época en donde estábamos obligados a ser argentinos. Lo nacional, ¿no?, tiene un peligro. El discurso nacional tiene un peligro que es un discurso blindado. Yo creo que la década de 70 en algún punto es como el culmine del enfrentamiento de dos nacionalismos. Un nacionalismo católico de derecha, un nacionalismo católico de izquierda. Lo digo con ironía, pero me parece que hay algo de cierto en ese enfrentamiento de los 70. La democracia decidió no transitar los caminos de la cuestión nacional porque les parecía demasiado belicoso. Yo creo que el siglo XXI necesitó sí o sí de volver a hablar de nación y volver a hablar de patria por una cuestión que necesitamos homogeneizar la sociedad. Pero homogeneizarla no en el sentido cultural y simbólico, sino que homogeneizarla en el sentido social, en el sentido económico, y también en el sentido, y para eso hay que crear pertenencia. O sea, no se puede pensar un pacto social sin la existencia de la nación, porque no hay de dónde agarrar ese pacto social. El pacto puramente ciudadano, sin cuestiones teóricas, solo con cuestiones abstractas no se puede construir. Hay que construir algo que nos unifique, que nos permita tener sentido ese pacto. Y ahí es donde aparece la palabra nación, pero también ahí es donde aparece la palabra patria, que es un poquito más complicada. La palabra patria es muy afectiva. La palabra de patria tiene que ver con la infancia, con el lenguaje, tiene que ver con el olor a la comida de nuestros abuelos, tiene que ver con nuestros padres. Digo, cuando alguien dice patria, uno tiende a emocionarse mucho más que cuando uno habla nación. Vos fíjate que todos podemos decir este país de mierda, pero nadie puede decir esta patria de mierda. Porque estás poniendo en juego a tu madre, estás poniendo en juego a tus afectos, tus amigos, ¿no? Es mucho más difícil. Vos sabés que lamentablemente desde la crónica, de la observación periodística, sentimos afecto por los colores de la bandera en tiempos de temporada deportiva, pareciera, ¿no? O en tiempos de la salida de una gran crisis. Nos pasó en el 2003, pero solamente nos recordamos que somos argentinos en los mundiales. Vos desde tu lugar, Ale, en un momento de acuerdo que la Argentina necesita, ¿cómo ves esa dicotomía en donde muchos piensan que lo que nos está pasando no tiene arreglo? Yo creo que estamos en un momento de inflexión política y creo que las crisis sucesivas, y principalmente luego de la crisis del 2001, nos puso a los argentinos en encontrar un medio, un espacio alejado de grietas, de un lado o del otro, lo que fuere,
y que si no lo resolvés a partir del 10 de diciembre es imposible. O sea, hoy los dos extremos de la política están mirando hacia el centro, porque la gente está en el centro. O sea, no es una solución ni el Estado es todo, ni el Estado no tiene que aparecer. El Estado como expresión de lo que debe ser un pensamiento que articule lo que bien decía Hernán. Pero si no hay un relato que nos convoque, va a ser mucho más difícil. Mira, cuando yo estoy en la Comisión Bicameral de Investigación por lo que pasó con el Ara San Juan, ¿no? Estamos presentando el dictamen dentro de poco. Y ahí empieza a atravesarse algunas cuestiones que en general son subterráneas. El sentimiento de defensa, por lo que también decía Hernán de lo que significó la dictadura militar, lleva implícito, bueno, si hablamos de defensa, ojo que estamos haciendo militarismo. Y en realidad la defensa es una manera de entender al todo al cual tenemos que defender. Y sin embargo los gobiernos sucesivos tuvieron mucho cuidado en hacer gastos en defensa o inversiones en defensa. Y creo que eso es parte del pensamiento, o sea, tenemos que superarlo desde el pensamiento. Vos me decís, hoy es difícil encontrar esa parte media, creo que va a ser inevitable. Es difícil, pero es absolutamente inevitable. Y probablemente estemos asistiendo a ese terremoto que se está dando hoy en los partidos políticos, que en muchos aspectos están estallados, ¿no? La última, te pregunto, Hernán, ¿es posible hoy, en esta Argentina que imaginábamos, siglo XXI, pensar en una nueva revolución? La palabra revolución es muy atractiva porque es el cambio brusco, cultural, de paradigmas. Vos, estudiando la biografía de cómo pensamos la nación, ¿hay margen para una nueva revolución que pueda renacer una nueva Argentina? Yo creo que... Con todos adentro. A mí me parece que esos términos siguen siendo unos términos demasiado dramáticos. Yo me parece que hay que repensarlo desde... Por ahí renacer me parece que es un término interesante. Pero yo creo que hay que repensar, en línea con lo que dice él, la cuestión del Estado, ¿no? Porque el Estado es la corporación política de la nación o de la patria. Y yo creo que hemos pasado a un Estado liberal, a un Estado de bienestar, a un Estado neoliberal. En el libro un poco planteo que es necesario construir un Estado amigo, digamos, ¿no? Un Estado que piense en la lógica de la amistad. Vos sabés que el mito más importante de los argentinos es la amistad, pero esa amistad, vos fíjate, siempre es en contra del Estado. Martín Fierro y el Sargento Cruz en contra del Estado, Juan Moreira y Andrade en contra claro, siempre en contra de la autoridad. Incluso los amigos del Eternauta... Hacete amigo del juez, no de la ley, te dice. Claro. Esa es lo que te queda. Y yo creo que el Estado tiene que suplir ese mito argentino generando formas de relación con los ciudadanos que sean mucho más amistosas, mucho más ligadas a la protección y al cuidado. Y en esto el feminismo también dice algunas cosas, ¿no? Digo, esta lógica de cuidarnos, esta lógica de creernos, esta lógica. Me parece que un Estado con esa lógica es un Estado moderno que termina rompiendo la lógica de la grieta, porque la grieta en realidad uno podría decir, bueno, ¿cuál es la grieta? El enfrentamiento entre dos modelos. Pero yo, finalmente, el problema es que esa grieta termina enfrentándome a mí con mi tía en la cena de Navidad. Y mi tía y yo, la verdad es que no llegamos a fin de mes los dos en esta Argentina de hoy. Entonces, esa grieta es falsa. Me parece que la grieta verdadera es la grieta de los intereses económicos. Un epílogo, Ale. La grieta, para seguir con esto, avalo, la grieta es de intereses económicos. Lo que hace la política es mediar entre intereses. El tema de no ver que efectivamente necesitamos generar trabajo, proteger a los que generan trabajo, necesitamos proteger a los más débiles y necesitamos eficiencia para insertarnos en el mundo en las cadenas globales de valor. O sea, para que todo eso ocurra, lo que necesitas es que sea un Estado que tenga una historia propia, que sea amigable y bajar los decibeles con respecto a los enfrentamientos entre argentinos, ¿no? Que por ahí resulta eficiente al momento de la elección, pero no para gobernar, que es lo que nos pasó ahora. Gracias, Ale, por venir. Por favor. La Argentina imaginada aquí, lo mostramos, el libro de Hernán Brienza, que vino rápidamente, una biografía de pensamiento nacional, y sigue escribiendo, Hernán. Gracias por esto, gracias por seguir. Gracias a ustedes por la invitación. Poniéndole palabras a las cosas. Viceversa, planteamos todos los miércoles un encuentro con el pensamiento también de las cosas que nos pasan. Gracias por venir. Nos encontramos el próximo miércoles en este microprograma de Canal 3.